Carmen Silva llevaba 12 años trabajando en la mansión de mármol blanco de Ricardo Montenegro, un hombre poderoso de 52 años que poseía más autos de lujo de los que podía conducir. Durante más de una década, ella había sido la sombra silenciosa que mantenía en pie cada rincón de aquella casa. Sabía dónde se escondían los papeles más importantes, cuál era el sonido mínimo que hacía el mármol cuando alguien caminaba de madrugada, y hasta los secretos de las discusiones entre su jefe y las mujeres que pasaban por allí. A sus 45 años, había aprendido a vivir en la invisibilidad, como si su existencia estuviera destinada únicamente a sostener la comodidad de los demás. Esa mañana de martes, Carmen limpiaba con precisión la oficina de Ricardo. Afuera, el sol brillaba sobre los autos alineados en la entrada, pero adentro, el aire era pesado, cargado por las llamadas telefónicas del empresario. Él hablaba de negocios millonarios, de contratos que se firmarían en Nueva York y de reuniones en Sao Paulo, sin apenas mirarla. «Dile a la empleada que organice mis documentos», había dicho con frialdad, sin mirarla a los ojos, como siempre. Carmen bajó la mirada, acostumbrada a la indiferencia. Sus manos firmes colocaron carpetas y plumas en perfecto orden, mientras su mente se sumía en recuerdos de todo lo que había soportado allí dentro. Pero lo que no sabía era que ese día la rutina terminaría, y ella misma rompería con la cadena de silencios que había cargado durante años. Al bajar a la cocina, escuchó el sonido de tacones resonando en las escaleras de mármol. Bárbara Albuquerque, de 32 años, la prometida de Ricardo, apareció impecable. Vestía un conjunto beige ajustado y sostenía el celular con el brazo extendido, grabando stories para mostrar su desayuno perfecto. Sus uñas rojas brillaban tanto como su mirada altiva. «Amor, tenemos que hablar del matrimonio», dijo Bárbara, dejando caer la voz como quien anuncia una orden. Ricardo apenas levantó la vista del café que sorbía lentamente. «Sí, luego lo vemos», respondió él con tono cansado. Carmen observó la escena de lejos, invisible una vez más. Sin embargo, lo que ocurrió poco después encendió una chispa que llevaba años apagada dentro de ella. Durante el desayuno, mientras Ricardo respondía mensajes en su celular, Bárbara soltó una risa sarcástica y mirando a sus amigas a través de la pantalla en vivo, lanzó una frase cruel que atravesó el aire como un cuchillo. «No sé cómo alguien puede soportar vivir con una condición tan asquerosa», dijo refiriéndose a una enfermedad que Ricardo mantenía en discreción. La burla fue acompañada de carcajadas fingidas, y Carmen sintió que la sangre hervía en sus venas. Era la primera vez que alguien se atrevía a humillarlo de ese modo frente a extraños. Y lo peor era que lo hacía la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Carmen apretó los dientes. Durante 12 años había callado insultos, órdenes frías y desprecios, pero lo que presenció en ese instante despertó una indignación que no pudo contener. Horas más tarde, mientras organizaba las flores en el salón principal, Carmen escuchaba cómo Bárbara hablaba con altivez sobre la boda. «Será el evento del año, Ricardo. Quiero la mejor orquesta y, obviamente, nada de gente vulgar. Todo tiene que ser perfecto, como yo lo merezco». Ricardo respondió con un gesto distraído, pero Carmen no podía apartar de su mente lo ocurrido esa mañana. La imagen de Bárbara riéndose de la enfermedad de su jefe la perseguía. Ella conocía sus fragilidades mejor que nadie. Lo había visto vulnerable en la soledad de aquella mansión. Y que la mujer a la que le había entregado un lugar en su vida se burlara de él de esa manera era demasiado. Carmen se detuvo frente al espejo del pasillo. Se observó, una mujer de piel morena, marcada por los años de trabajo duro, con las manos agrietadas por productos de limpieza, y los ojos cansados pero llenos de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo no se vio como invisible. Se vio como alguien capaz de enfrentar lo que nadie más se atrevía.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando, entrada la tarde, Bárbara organizó una pequeña reunión con sus amigas en el salón. El grupo de mujeres reía a carcajadas, comentando sobre vestidos, joyas y viajes. De pronto, una de ellas preguntó con malicia: ¿y cómo llevas lo de casarte con un hombre que ya no es tan fuerte? Bárbara soltó una risa cruel. Por favor, eso es un secreto a voces. Su condición es tan repugnante que prefiero ni pensarlo. Lo importante es la fortuna. ¿Acaso creen que yo estaría aquí por otra cosa? El silencio cayó en la sala. Carmen, que pasaba con una bandeja de bebidas, sintió cómo la rabia explotaba dentro de su pecho. Sus manos temblaron, y por un instante la bandeja se inclinó casi derramando el contenido. Las amigas de Bárbara rieron aún más, como si la humillación de Ricardo fuera un espectáculo privado. Carmen dejó la bandeja sobre la mesa con un golpe seco que hizo que todas la miraran. El corazón le latía con fuerza y su respiración era entrecortada. «Con permiso», murmuró al principio, pero su voz firme creció con cada palabra. «No puedo quedarme callada mientras usted se burla de quien le ha dado todo. Señora Bárbara, usted no merece este lugar». El salón quedó en silencio. Bárbara abrió los ojos, incrédula, incapaz de aceptar que la empleada invisible se atreviera a enfrentarla. «¿Qué dijiste?», replicó con un grito. Carmen dio un paso adelante sin bajar la mirada. «Dije que usted no merece ni esta casa, ni el respeto de este hombre. Se ríe de su condición como si fuera un chiste, pero no es más que una oportunista que solo busca su dinero». Las amigas de Bárbara se miraban entre sí, sorprendidas y tensas. Ricardo, que había bajado por las escaleras justo en ese momento, escuchó cada palabra. Se detuvo en medio del salón, en silencio, observando cómo Carmen, la mujer que siempre había callado, ahora se erguía con dignidad frente a todas. Bárbara se levantó furiosa. «¿Cómo te atreves? Tú eres una simple sirvienta. No tienes derecho a hablarme así». Pero Carmen no retrocedió. «Soy más que eso. Soy una mujer que ha dedicado 12 años de su vida a esta casa, que ha visto sus días buenos y malos, y que jamás lo ha traicionado. ¿Puede usted decir lo mismo?». La tensión era insoportable. El rostro de Bárbara estaba rojo de ira, mientras que las amigas buscaban una salida elegante a la incomodidad. Ricardo, con los ojos clavados en Carmen, sintió algo que no esperaba: gratitud. Por primera vez en años, alguien hablaba en su defensa, no por interés, sino por convicción. El silencio se quebró cuando Bárbara, en un intento de recuperar el control, lanzó un insulto lleno de desprecio racial. «Tú no eres nadie, una empleada negra que debería saber su lugar». Ese fue el límite. Carmen respiró hondo, y su voz retumbó en el salón como un trueno. «Mi lugar es donde yo decida estar, y hoy decido no ser invisible nunca más». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ricardo bajó lentamente los escalones y se acercó con el rostro serio. Miró a Bárbara, luego a Carmen, y finalmente dijo con voz firme: «Creo que esta conversación ha terminado». Las amigas se levantaron incómodas y salieron del salón, dejando a Bárbara sola, temblando de furia. Ricardo se mantuvo en silencio unos segundos y luego pronunció lo que cambiaría el rumbo de todo: «Carmen, gracias». Ella bajó la mirada, sin saber cómo reaccionar. Nunca antes había escuchado un agradecimiento sincero de su jefe. Pero lo que vendría después superaría todo lo que había imaginado. Carmen permaneció inmóvil, como si las paredes de mármol la observaran con la misma atención que Ricardo. Nunca había sentido tanto miedo y tanta fuerza al mismo tiempo. Su respiración seguía agitada, pero en su interior había una calma nueva, la certeza de que había hecho lo correcto. Bárbara, en cambio, estaba desencajada. Sus labios pintados de rojo se torcieron en un gesto de desprecio. «¿Me vas a dejar que esta mujer me insulte en mi propia cara?», gritó, buscando la complicidad de Ricardo. Pero él no respondió. Caminó lentamente hasta el sillón principal,
Se sentó y cruzó las manos sobre las rodillas. Bárbara, lo que escuché hoy cambia muchas cosas. No puedo compartir mi vida con alguien que me desprecia de esa manera. La boda está cancelada. El grito ahogado de Bárbara resonó en el salón. ¿Qué? ¿Me dejas por una sirvienta? Ricardo la miró con frialdad. No es por ella, es por ti, porque el respeto vale más que todo el dinero que puedas gastar en vestidos o fiestas, y tú me has demostrado que no lo tienes. Las lágrimas de rabia comenzaron a correr por el rostro de Bárbara. Sin embargo, su orgullo no le permitió suplicar. Tomó su bolso de marca y salió de la mansión, golpeando la puerta con fuerza. El eco de ese portazo quedó suspendido como un símbolo del fin de una etapa. Ricardo suspiró profundamente, como si de pronto se hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. Carmen quiso retirarse en silencio, pero Ricardo la llamó. «Quédate». Ella se detuvo. Sus manos sudaban. Sus pensamientos eran un torbellino. «Señor, yo no quise...» «Lo sé», interrumpió él, «y por eso te lo agradezco». Nadie había tenido el valor de enfrentarla, y mucho menos de defenderme de esa manera. 12 años has estado aquí, invisible para todos, y hoy me di cuenta de cuánto he dependido de ti sin siquiera reconocerlo. Las palabras le llegaron como un golpe inesperado. Carmen no estaba acostumbrada a recibir reconocimiento, mucho menos de su jefe. Bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. Esa noche, la mansión parecía más silenciosa que nunca. Los pasillos de mármol reflejaban la soledad de Ricardo, y Carmen, en su habitación de servicio, no pudo dormir. Una mezcla de miedo y esperanza la mantenía despierta. Había cruzado una línea peligrosa al enfrentarse a Bárbara, y aunque el resultado había sido favorable, sabía que todo podría cambiar de un momento a otro. Los días siguientes confirmaron que algo había cambiado. Ricardo comenzó a tratarla con un respeto inesperado. Por primera vez, la saludó por su nombre. «Buenos días, Carmen». Palabras simples, pero que para ella tenían un peso inmenso. Una mañana, mientras organizaba la biblioteca, Ricardo entró y se detuvo a observarla. «Quiero preguntarte algo», dijo. Carmen se giró con cautela. «¿Alguna vez te has sentido feliz aquí?» La pregunta la sorprendió. Nunca nadie le había preguntado por su felicidad. Dudó antes de responder. «He tenido momentos de paz, señor, pero no felicidad, porque aquí siempre he sido invisible». Ricardo asintió lentamente, como si cada palabra golpeara su conciencia. «Quiero que eso cambie». Ese fue el inicio de una transformación inesperada. Ricardo comenzó a pedirle su opinión en asuntos pequeños. La decoración de un salón, la elección de flores para una cena, incluso el orden de algunos documentos importantes. Carmen, con timidez al principio, empezó a aportar ideas. Y para su sorpresa, él las escuchaba y las aplicaba. Poco a poco, el personal de la mansión también notó el cambio. Ya no era la empleada que pasa desapercibida, sino la mujer en la que el jefe confiaba. Algunos la miraban con respeto renovado, otros con envidia. Pero Carmen había dejado de importar lo que pensaran. Un fin de semana, Ricardo la llamó a su despacho. Sobre la mesa había un sobre grueso. «Esto es para ti», dijo. Carmen lo abrió con manos temblorosas y encontró papeles de propiedad. Una pequeña casa en las afueras de la ciudad, a su nombre. Ella lo miró, incrédula. «No puedo aceptar esto». «Claro que puedes», respondió él. «Es lo mínimo después de 12 años de lealtad. No quiero que sigas viviendo en una habitación de servicio. Mereces un lugar que sea tuyo». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Nunca nadie le había dado tanto. «Señor, no sé cómo agradecerle». «Ya lo has hecho», contestó con una sonrisa leve. «Me defendiste cuando nadie más lo haría. Eso vale más que cualquier cosa». Con el tiempo, la relación entre ambos dejó de ser simplemente jefe y empleada. Se convirtió en una complicidad silenciosa, un respeto mutuo que trascendía las jerarquías.
Ricardo comenzó a confiarle detalles de su vida, sus miedos, sus dudas sobre el futuro. Carmen, por su parte, compartía historias de su infancia, de las dificultades que había enfrentado como mujer negra en una sociedad que tantas veces la había relegado. Esa sinceridad construyó un lazo inesperado. Y aunque nunca cruzaron los límites de lo profesional, ambos sabían que había algo más, una conexión profunda nacida del reconocimiento mutuo. Un día, Ricardo enfermó gravemente. Su condición, la misma de la que Bárbara se había burlado, lo obligó a permanecer en cama por semanas. Durante ese tiempo, Carmen estuvo a su lado, cuidándolo con una dedicación que superaba cualquier obligación laboral. Le leía, le preparaba infusiones, lo animaba en sus momentos de desesperanza. Ricardo, debilitado, le tomó la mano una noche. «Si no fuera por ti, no sé si tendría fuerzas para seguir». Carmen lo miró con ternura. «Siempre ha tenido fuerzas, señor. Solo necesitaba que alguien se las recordara». Ese fue el momento en que Ricardo comprendió que había encontrado en ella algo que nunca tuvo con nadie más. Lealtad verdadera, sin interés, sin máscaras. Meses después, recuperado, tomó una decisión que sorprendió a todos. Durante una cena con socios y amigos, anunció que Carmen sería la nueva administradora de la casa y de algunas de sus propiedades. El murmullo fue inmediato, pero Ricardo no dejó lugar a dudas. «Es la persona en la que más confío, y lo que diga será como si lo dijera yo mismo». Carmen, nerviosa, aceptó el cargo, no porque lo deseara, sino porque comprendía que Ricardo la veía como alguien capaz. Esa confianza transformó no solo su posición en la casa, sino también su autoestima. La mujer invisible ya no existía. En su lugar estaba una mujer fuerte, respetada, que había aprendido a alzar la voz. El tiempo pasó y la vida los llevó por caminos inesperados. Bárbara intentó volver, buscando recuperar su lugar, pero Ricardo no la permitió cruzar de nuevo la puerta. «El respeto perdido nunca se recupera», fue lo único que dijo. Carmen, mientras tanto, se convirtió en un ejemplo para muchas trabajadoras domésticas de la región. Su historia se compartía en voz baja. La mujer que un día decidió no callar más y cambió el rumbo de una mansión entera. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Ricardo le confesó algo. «Nunca pensé que alguien que comenzó siendo invisible en mi vida terminaría siendo la persona más importante en ella». Carmen sonrió con humildad. «La vida tiene maneras extrañas de mostrarnos lo que realmente importa». Y así, lo que empezó como un acto de valentía impulsivo se transformó en una historia de redención y dignidad. Carmen dejó de ser la sombra para convertirse en luz. Y Ricardo aprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus autos ni en su mansión de mármol, sino en el respeto y la lealtad que había encontrado en la mujer que durante años creyó invisible. La mansión ya no era la misma, ni Carmen tampoco. Porque cuando una voz silenciada por tanto tiempo se atreve a hablar, cambia no solo su destino, sino también el de todos los que la rodean.